Padre Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti agradecidos porque eres tú quien lo permite y arrepentidos que la palabra hoy nos invita a hacerlo. Padre Dios, hoy te pedimos, Señor, que nosotros no seamos como estos judíos, como esta multitud, como estos líderes que viviendo en su religiosidad no pudieron encontrar, no pudieron ver a Jesús. Permítenos a nosotros ver a Jesús y ser transformados para que tú seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando nosotros vemos la Biblia, o más bien cuando nosotros vemos a los judíos, si nosotros vamos a Israel, o si nosotros vemos, no tenemos que ir hasta Israel, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay tres fiestas principales, tres fiestas grandes entre los judíos, que aún el día de hoy celebran. ¿Alguien de pronto sabe cuáles son estas tres fiestas grandes? Hay muchas fiestas entre los judíos, pero ¿cuáles son las tres fiestas más grandes entre los judíos? Pascua, la cosecha, que también ¿cómo se llama? ¿Qué más? Que ahí hay una trampa, la de los tabernáculos, ¿cierto? Vamos a buscar Deuteronomio 16:16. Hay muchas fiestas, pero esas son las tres más grandes, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en Levítico que se hace una lista de fiestas, pero en Deuteronomio 16:16 nos dice que hay tres fiestas grandes a las cuales Dios invita al pueblo a subir a Jerusalén. Deuteronomio 16:16. ¿Listo? Deuteronomio 16:16. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Deuteronomio. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. ¿Cuántas veces? 3 veces cada año, ¿cierto? Todos los años los judíos van hasta Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas. Aquí nos habla de varón, pero también obviamente se está hablando de la familia, está hablando como de la cabeza del hogar, pero es que él va a guiar a toda la familia a Jerusalén. ¿Cuáles son estas 3 fiestas? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, que es ¿cuál? El Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, que es la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, ¿cierto? Y que nos dice, por último, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Listo? Ahí nos está hablando de la importancia de la ofrenda y los invito a que nunca se les olvide esto. Pero miren que la palabra nos está hablando de 3 fiestas grandes. De 3 fiestas grandes. ¿Cuáles son? Los panes. Pascua, pero Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. ¿Qué se celebra durante la Pascua? ¿Alguien de pronto se acuerda? La Pascua se celebra esto. La salida de Egipto. ¿Qué se celebra durante el Pentecostés? No, pero en el Antiguo Testamento ellos no habían recibido al Espíritu Santo. Pentecostés, cuando reciben la ley por parte de Dios. Eso, aunque eso algunos dicen que es postbíblico, pero para que nos quede fácil, luego vamos a ver, podemos ver las 7 fiestas, todo eso. Pero Pascua, cuando salen de Egipto. Pentecostés, cuando reciben la ley, la Torá. Y la de los tabernáculos, ¿qué se celebra? ¿Qué se celebra? Lo dice como el nombre, ¿no? ¿Qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Durante 7 días. ¿Se imagina una fiesta de 7 días? Muy bueno, una fiesta de 7 días. Una fiesta de 7 días
que comienza el día de reposo y termina el día de reposo, es una fiesta en la que no se hace nada, solo celebrar, ¿cierto? Es decir, incluso con esto, ¿qué es lo que está diciendo el pueblo de Israel? Para ti nuestro tiempo. En esta semana podríamos ganar dinero, pero no, para ti es nuestro tiempo. ¿Cuántos de ustedes son capaces de decir, Señor, yo te voy a dedicar toda una semana a pesar de que esté perdiendo dinero? ¿Cierto? Pero el Señor, ese pueblo de Israel dice, sí, Señor, para ti es este tiempo. Te voy a dar toda esta semana, a pesar de que tenga pérdidas. Desde el día de reposo al día de reposo, durante 7 días, ellos están celebrando que durante 40 años Dios los protegió, Dios los cuidó, Dios fue fiel. ¿Y ellos vivieron en qué? En tabernáculos pequeños, que son chozas, que son carpas, y que Dios entre ellos puso una carpa también, que es el tabernáculo. ¿Listo? Entonces, por eso es que los judíos hoy en día, justamente esta semana de los tabernáculos, hacen también, o sea, ellos crean como carpas y entran allí para recordar esto en signo de agradecimiento. Listo. Entonces, nosotros vemos esas 3 fiestas. Primero, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué estamos hablando de estas 3 fiestas tan rápidamente? ¿Por qué? ¿Alguien por qué? ¿Por qué se les ocurre? Fácil. Porque en Juan 7:2 nos está diciendo que Jesús está en una fiesta. Vamos a buscar Juan 7:2. Juan 7:2. Jesús está en una fiesta. Juan 7:2. Juan 7:2 y nos dice: estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. Nuevamente, la fiesta de los tabernáculos es una celebración de 7 días, donde se celebra que Dios protegió, cuidó, dio la provisión para el pueblo de Israel durante 40 años. Y durante ese tiempo ellos estuvieron en tabernáculos, es decir, en carpas, y Dios también estuvo en medio de ellos en una carpa, que es el tabernáculo que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿cierto? Hasta ahí nos queda claro. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Hasta lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cuántas fiestas son? 3. ¿Cuáles son? Primero, Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. ¿Qué se celebra en la fiesta de los tabernáculos? Los 40 años que Dios nos protegió, que Dios nos cuidó, que Dios nos guió con su palabra, que Dios estuvo en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál es el centro de esta celebración? ¿Quién es el sujeto el objeto de la celebración? ¿Quién es el protagonista de la celebración? Dios. Dios, su palabra, su fidelidad, su provisión, todo lo que Dios se celebra en ese día. ¿Listo? A esta fiesta es que sube Jesús. Ahora vamos a volver a la palabra del día de hoy. Vamos a Juan 7:10. Juan 7:10. Y recordemos que antes de esto Jesús estaba esperando el tiempo de Dios para subir a la fiesta. Los hermanos habían subido antes, pero Jesús esperó el tiempo de Dios, ¿cierto? Jesús esperó el tiempo de Dios. Y la palabra nos dice que el día de hoy ya llega ese tiempo. Entonces vamos a Juan 7:10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿cierto? ¿Dónde es la fiesta? ¿Y dónde es arriba? Tuvieron que subir. ¿En dónde? En Jerusalén. Recuerda que Deuteronomio nos dice que cada año tienen que subir a Jerusalén. ¿Listo? Entonces Jesús sube a Jerusalén. ¿Y cómo lo hace? No abiertamente, sino como en secreto. Versículo 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces miren, aquí hay algo muy gracioso.
Porque miren que la palabra nos está diciendo, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí a los judíos, ¿de quién están hablando? De los judíos, pero específicamente de todos los judíos. ¿De quiénes? De los líderes religiosos. ¿Listo? Cuando Juan utiliza la palabra judío, no está hablando de todos los judíos, sino de los líderes religiosos. ¿Por qué no dice los israelitas? ¿Por qué los llama judíos y no israelitas? Es muy simple. Porque recordemos que en la historia se divide Israel y Judá, entonces aquí son solo judíos. Los israelitas no están en el mapa en este momento, ¿cierto? Ellos desaparecieron. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos aquí, y ya lo habíamos hablado anteriormente, que Jesús va a subir ¿cómo? Mostrándose, miren, ya llegó, ya estoy aquí, ya llegué, qué gusto que me estén viendo. ¿Cómo llega Jesús? ¿Qué dice la palabra? Secretamente. Ahora, eso ya habíamos hablado del por qué. Pero lo que hoy nos sorprende, lo que hoy nos debe sorprender es que Jesús haya logrado llegar secretamente, ¿cierto? Cuando nosotros nos imaginamos una historia de ellos, ¿cómo nos imaginamos al protagonista? Bajito, feíto, ¿cómo nos lo imaginamos? Una historia de ellos, ¿cómo nos imaginamos al héroe principal? Mono, ojos azules, alto, fuerte, poderoso. De hecho, si nosotros vemos en la antigüedad, la mayoría de los personajes son así, grandes, fuertes, altos, son altos. De hecho, cuando Samuel ve a Saúl, ¿qué es lo que él dice? Es alto. Cuando están escogiendo entre los hermanos de David, ¿a quién escogen? Al que era alto. ¿Por qué? Porque en una guerra, ¿a quién es el que se tiene que ver? Al rey. Entonces tiene que ser alto, no puede ser el más bajito, tiene que ser alto para que todo el mundo le vea. En esa época también se pensaba así, ¿cierto? Seguramente yo, por ejemplo, yo sé que yo no sería el protagonista de una película, yo sería el amigo. Pero ¿el qué? El doble. Pero aquí, ¿cierto? Nosotros vemos en las historias de la Biblia y en toda la antigüedad que realmente el personaje principal, ¿cómo es? Alto, grande, mono, ojos azules. Pero la palabra nos está diciendo algo aquí, es que Jesús puede entrar secretamente y nadie lo ve, nadie sabe, nadie se da cuenta que Él subió a la fiesta, que Él entró al templo. Aquí nos está hablando de algo muy, muy hermoso, y es que tal fue la encarnación de Jesús, de tal manera se encarnó Jesús que pudo pasar desapercibido entre la multitud, ¿cierto? De tal manera fue su encarnación. Si ustedes fueran un Dios y se encarnaran, ¿cómo se encarnarían? ¿Cómo? Brad Pitt, Doctor Strange, ¿cierto? Alto, grande, que todo el mundo me vea. Pero tal fue la encarnación de Jesús, que era como toda la multitud. Si nosotros viéramos entrar a Jesús aquí, seguramente nadie se daría cuenta que vino Jesús. Ah, ya llegó Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Si es que mira, es el más alto, mira, el mono es ojos azules. No, Él era como toda la multitud. Y aquí la palabra, inmediatamente cuando nos habla de encarnarse, nos tiene que recordar un versículo que ya habíamos estudiado antes. ¿Dónde se nos habla de la encarnación de Jesús? ¿Quién se acuerda? Antes ya habíamos hablado, es decir, que es del 1 al 7, algún versículo donde se nos habla claramente que Jesús fue encarnado. Juan 1, ¿qué? Juan 1 en adelante. Vamos a buscar Juan 1:14. Juan 1:14 y nos dice así: y aquel verbo fue hecho ¿qué?
carne. Se nos habla de la encarnación. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si ustedes se ponen a leer Juan 1 nuevamente, van a darse cuenta que todo lo que hemos hablado de Juan 2 en adelante, ya lo estaba hablando el 1. Por eso yo les había dicho que si uno quisiera, podría quedarse en Juan 1 y ya hablaría de todo Juan. Casi es que Juan 1 es de donde se extiende todo Juan. Pero vemos aquí que Juan nos está diciendo que el verbo se hizo ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. ¿Alguien de pronto se acuerda? Yo se los había dicho antes, ese se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿a qué se refiere? En griego, en hebreo, ¿a qué nos recuerda? Es que se hizo tabernáculo, que Jesús hizo tabernáculo entre nosotros, ¿cierto? Es decir, que Jesús hizo choza entre nosotros, Jesús hizo cambuche entre nosotros. Jesús, la palabra nos está diciendo que Jesús ya no representa a un Dios que está en los cielos, que está lejos, que está sobre una montaña y que es inalcanzable, sino que ese Dios, por su humildad, por su grandeza, por su amor, por su misericordia, ¿qué es lo que hace? Él decide, yo no voy a habitar aparte de ellos, aunque podría hacerlo, porque yo no los necesito. Dios no nos necesita a nosotros. Pero ¿qué es lo que Él hace? No, yo más bien voy a hacer, ¿cómo es? Cambuche entre ellos. Yo voy a vivir entre ellos. Yo voy a vivir con ellos. Yo voy a participar de lo que ellos participan. Yo voy a experimentar lo que ellos experimentan. Y aquí se nos está hablando entonces de esta misericordia y de este amor de Jesucristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver a Dios como Dios, pero al mismo tiempo ver a Dios como el que está con nosotros. Porque se nos olvida muchas veces que Dios está con nosotros. Se nos olvida a Jesús, que es 100% hombre, pero siempre lo tenemos como el 100% Dios. Pero tenemos que entender, Jesús fue también 100% hombre y habitó entre nosotros. Si nosotros negamos que Jesús fue 100% hombre, estamos negando muchas cosas. Estamos negando toda la Biblia. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% ¿qué? Y por lo tanto, como hombre, padeció, sufrió, entendió todo con lo que nosotros padecemos, sufrimos, por lo que lloramos. Él está con cada uno de nosotros. Él entiende nuestro dolor, Él entiende. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que Él hizo tabernáculo entre nosotros. Nosotros vemos las otras religiones y esos dioses siempre están lejos. Y yo siempre estoy como que voy a darle. Pero aquí, Cristo, ¿qué es lo que hace? Él no se queda aquí arriba. Él baja a nosotros y habita entre nosotros. Habita entre nosotros. Él habita en medio de nosotros, con nosotros, en nosotros. Entonces, es una realidad que nosotros debemos siempre recordar. Si el otro es imagen de Dios, allí está Cristo. Allí está Cristo. Y es por eso tan ilógico que nosotros como iglesia estemos nosotros rechazando a los que no nos agradan, a los que no nos parecen. Es que este es de izquierda, yo no creo que sea de acuerdo. Es que este es de derecha, yo no creo que sea de acuerdo. Es que este es homosexual, no, es que este no es cuerpo de Cristo. No, es que este es una prostituta, no es cuerpo de Cristo. Pero Jesús en medio de quienes estuvo. Con los líderes religiosos que se mofaban, nosotros conocemos toda la ley, jajaja. ¿O con quienes estuvo Jesús? Con las prostitutas, con los publicanos, con los odiados por todo el mundo. Y es ahí donde como iglesia nosotros tenemos que empezar a reflexionar un poco en cómo estamos nosotros viviendo la vida como iglesia. Yo no estoy diciendo que nos peguemos, que nos aferremos a los movimientos de este mundo, porque ahí está el error, que de pronto muchas iglesias siguen simplemente las ideologías y movimientos del mundo. Pero lo que nosotros debemos hacer es que la iglesia tiene que ser un lugar abierto, porque hasta el momento no lo ha sido. Un lugar abierto para la mujer que por X o Y motivo decidió abortar, para el homosexual. ¿Cuántas veces nosotros hemos cerrado la iglesia y se ha convertido como hemos puesto un muro? Bueno, es que ustedes son malos, entonces no pueden entrar.
porque este es un lugar santo, este es un lugar privilegiado para pocos. Y eso es lo que pasaba justamente con quienes, con los líderes religiosos. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús hace tabernáculo, y hace tabernáculo de tal manera que puede entrar en secreto en medio de la multitud. ¿Listo? Ojo, no estoy diciendo que nosotros aceptamos los pecados de la gente y decimos, no, es que está bien pecar. Pero nosotros tenemos que entender algo, y es que nosotros como cristianos deberíamos darle la bienvenida a todo el mundo. A todo el mundo. A la prostituta, deberíamos darle al mentiroso, al ladrón, al traicionero. Muchos dicen, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque hay un montón de chismosos, de hipócritas. Bienvenido. Bienvenido. ¿Por qué nosotros como iglesia será que condenamos más al homosexual, a la prostituta? ¿Por qué lo condenamos más que digamos al mentiroso, al chismoso, al que? ¿Por qué? Porque el pecado de él es o ella es más aparente, nos parece más tabú. ¿Pero por qué? Esa persona también necesita de Cristo. ¿Listo? Entonces, recordemos esto: Jesús habitó en medio de pecadores. Y aquí nos habla de algo muy bonito también, Juan 7:14. Vamos a Juan 7:14. Y nos dice la palabra: más a la mitad de la fiesta. Juan 7:14. ¿Listo? Juan 7:14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces vemos aquí, la palabra nos dice que Jesús se encarna, y cuando nos habla de encarnarse, nos está diciendo que Jesús hizo tabernáculo entre nosotros. Y cuando Él hace tabernáculo entre nosotros, ¿qué es lo que empieza a hacer? Enseñar la palabra. Enseñar la palabra. Esto nos está recordando inmediatamente. Para un judío de pronto es más fácil, para nosotros no tanto. Inmediatamente, cuando un judío leía eso, pensaba en el Antiguo Testamento. Cómo Dios hizo que el pueblo viviera en tabernáculos, en chozas. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios dice: hagan un tabernáculo para mí, que yo voy a habitar allí, en medio de ustedes. ¿Y de dónde sale toda la revelación de Dios? ¿De dónde sale la guía de Dios? De ese tabernáculo. La palabra de Dios sale de ese tabernáculo. De la misma manera, por eso es que aquí Juan nos está diciendo que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, Él es el Verbo que se hizo carne, hizo tabernáculo entre nosotros, y desde ese tabernáculo, ¿qué es lo que hace? Enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. ¿Hasta aquí entendemos que lo que nos está diciendo Juan? ¿Sí? Nos está diciendo, Jesús es el Verbo que se hizo carne, es decir, hizo tabernáculo entre nosotros, decidió vivir entre nosotros, que olemos maluco, que somos traicioneros, que somos cochinos, todo. Él decide vivir entre nosotros y nos guía a través de ¿qué? De su palabra. Él nos habla a nosotros. A pesar de que ninguno aquí, mucho menos yo, somos dignos de esa palabra, pero Él nos habla a nosotros. Muy claro hasta ahora. Pero aquí hay algo entonces muy irónico, ¿cierto? Muy irónico. Digamos, no sé, Hilda, en tu cumpleaños, ¿a quién deberían celebrar? En tu cumpleaños, ¿a quién deberían celebrar? A Hilda, ¿cierto? En un cumpleaños, ¿a quién se celebra? A la persona que está cumpliendo años, ¿cierto? Ese es el motivo de la fiesta. O si no, entonces, ¿para qué vinieron? Para celebrar el cumpleaños. ¿Qué es lo irónico aquí? ¿Qué están celebrando estos judíos en ese momento? ¿De qué es la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿Y a quién están desconociendo? ¿A quién no reconocen? ¿A quién están olvidando? Y finalmente, ¿a quién van a rechazar? ¿Y a quién van a perseguir? ¿Y a quién van a insultar? Al tabernáculo. Al tabernáculo. El centro de la fiesta estaba siendo vituperado, insultado, perseguido, ignorado por aquellos que estaban celebrando.
¿Cómo se sentiría, digamos, Hilda, si en su cumpleaños no le celebran el cumpleaños? Mal, ¿cierto? Se sentiría muy mal. Entonces, ¿para qué vinieron? Solo a comer. De la misma manera, nosotros vemos aquí que a pesar de que los judíos están celebrando la fiesta de los tabernáculos, están celebrando a Dios, a su palabra, su fidelidad, están celebrando que Él hizo tabernáculos entre nosotros, pero se olvidan, ignoran, desprecian, persiguen, insultan al verdadero y mejor tabernáculo, que es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Vamos a leer aquí Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces Jesús empieza a enseñar, y ellos ven esta apariencia. Es que miren que Jesús no resaltaba por nada. Incluso esta palabra es peyorativa, es decir, es como que como este hombre, don nadie puede enseñar. La palabra nos dice luego que no había sido estudiado, es decir, no es que Jesús no haya estudiado, digamos, en el colegio, por así decirlo, porque él sabía leer y todo eso, porque eso era base. Cuando se nos está diciendo que él no había estudiado, ¿a qué se refiere? ¿Que no había estudiado qué? No había estudiado, digámoslo así, teología. No había estudiado para enseñar la palabra. No había enseñado no había aprendido debajo de alguien. ¿Listo? Ahora, que no nos equivoquemos. Aquí la palabra no está diciendo que no debamos estudiar. No, ¿cierto? Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Jesús tal fue su encarnación que incluso las personas empezaban a ignorarlo, a despreciarlo. ¿Listo? ¿Por qué lo estaban ignorando y despreciando? Por su religiosidad, por sus ritos, por sus costumbres, por lo que ellos tenían en su cabeza, por su lógica. ¿Listo? Entonces vamos a leer Juan 15 otra vez. Juan 7:15, perdón. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Listo. Entonces nosotros vamos a ver que estos judíos, esta multitud, estos líderes religiosos se están dejando llevar por las ¿qué? Por las apariencias, por lo que ven, por lo externo, por lo religioso, Y aquí es donde la palabra nos da la primera reflexión, y es cuántos de nosotros estamos viviendo en religiosidad, en fanatismo, en simplemente hacer, pero no tenemos una relación con el Señor. Eso es lo primero que el Señor nos está mandando el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes están aquí el día de hoy, pero están despreciando el objeto de nuestra celebración? ¿Cuántos van a la iglesia juiciosos todos los domingos, pero desconocen a quién están adorando? ¿Cuántos de ustedes ofrendan, diezman juiciosamente, pero no saben para qué lo están haciendo? Sí, es que el ministro nos dijo. ¿Cuántos de ustedes cada día se enfrentan a la palabra y no la reconocen como palabra del Señor? Y eso es lo que está pasando en esta fiesta. En esta fiesta lo irónico es que se está celebrando supuestamente a Dios, pero Dios está entre ellos y lo desprecian. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en el culto y no permitimos que esa palabra nos transforme, nos cambie, sino que más bien rechazamos a Jesús? Y yo creo que es muy cierto. Si Jesús viniera el día de hoy aquí en persona, muchos de nosotros no lo recibirían, lo rechazaríamos. Pero más bien escucho al ministro. Haríamos eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos hemos acostumbrado tanto a la religión que ella es cómoda para nosotros.
Entonces tenemos nuestros ritos, nuestras costumbres y nos pegamos ahí, creemos que esa es la verdad total, pero nos olvidamos en algún momento del objeto de nuestra celebración, que es ¿quién? Jesucristo. Incluso miren lo que pasa con estos judíos, porque no solo son los líderes, también son la multitud, ¿cierto? Juan 7, 19, 21. Juan 7, 19, 21. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió ¿quién? La multitud, ni siquiera los líderes. La multitud, y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió y le dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Entonces nosotros vemos aquí que hay un rechazo muy grande por parte de ¿quién? La multitud. ¿Quién más? Los líderes religiosos, todo el pueblo de los judíos, todo el pueblo judío, que supuestamente es el pueblo de Dios. ¿A quién está rechazando? A Dios. Ellos que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿a quién están rechazando? Al tabernáculo verdadero. Y la pregunta para cada uno el día de hoy es: ¿estamos nosotros viniendo al culto? ¿Nos llamamos cristianos? ¿Pero estamos rechazando o estamos aceptando las palabras de Jesús? Estamos rechazando. Cuando Jesús hace un milagro en nuestra vida, sí, Señor, eres maravilloso, y le seguimos. Pero cuando Jesús nos enfrenta con su palabra y no nos gusta, ¿qué decimos? ¿Qué decimos de Jesús? ¿Qué le dijeron a la multitud a Jesús? Demonio tienes. Jesús, es que ame, que perdone. Que Jesús, tú no sabes quién es la persona que me lastimó. Jesús, es que tú no sabes a quién me estás pidiendo que sirva. 70 veces 7. Jesús, mejora tus matemáticas. En este mundo no funciona así. A mí alguien me dijo una vez: es que, ministro, todo lo que usted enseña son fábulas y son historias que usted se inventó. Es que amar, que perdonar, eso ya no es actual, ¿cierto? Y no es actual, ¿cierto? No es actual. En este mundo no es lo correcto. Pero ¿qué nos dice Jesús? Entonces bueno, voy a vivir según la modernidad, como me dice este mundo, como me dice mi lógica, o voy a vivir como me dice Jesús. ¿Y qué me dice Jesús? Ame a su enemigo, perdone a su enemigo, dé la otra mejilla. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, aquí Jesús nos está poniendo entre la espada y la pared y nos está diciendo: basta ya de la religiosidad. Porque creemos que porque venimos a la iglesia, que porque nos congregamos todos los domingos, que porque ofrendamos y diezmamos, que no estoy diciendo que no es importante, pero creemos que por hacer todo eso estamos bien con Dios. De la misma manera, todas esas personas, los judíos, los líderes religiosos, la multitud, está celebrando, supuestamente están entregando ofrendas, se pararon una semana para Dios, pero ¿dónde está Dios en medio de ellos? No está. Lo rechazan, lo desprecian. ¿Hasta cuándo? Yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Vamos a despreciar, rechazar a Jesús? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo cada vez que peleo con mi esposa y no la quiero perdonar, porque yo también peleo con mi esposa, como todos los hombres y como todas las mujeres, yo también tengo peleas matrimoniales. Eso no puede ser un tabú, ¿cierto? Es que el ministro en esa casa nunca hay una pelea. No, yo también peleo con mi esposa y ella también pelea conmigo. Yo también me enojo, ¿cierto? Pero cada vez que yo no quiero perdonarme, estoy muy bravo, me pongo a pensar: ¿cuántas veces tiene que morir Jesús para que yo la perdone? ¿Cuántas veces tiene que ser latigado y tiene que ser desgarrado Jesús para que yo mejore mi relación con esas personas que yo detesto? Es lo que yo pienso. ¿Cuántas veces? Y esto es una pregunta muy triste, porque Jesús muere ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces es desgarrado? Una sola vez. Pero es por la dureza de nuestro corazón que siempre queremos nosotros demonizar más bien a Dios, demonizar a Jesús y decir: Jesús, Dios, es que tú no entiendes lo que yo vivo. Demonio tienes, demonio tienes. Y eso se debe ¿a qué? A nuestro fanatismo, a nuestra religiosidad, a que hemos tenido la vida de fe como una costumbre.
a que ya nos acostumbramos a la vida de fe. Yo le tiro mucho aquí a los esposos porque yo soy esposo. Las esposas tendrán otra persona que les tire. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros generalmente los hombres? Porque muchas veces hay peleas matrimoniales. Muchas veces por culpa del hombre, ¿cierto? Muchas veces culpa del hombre. ¿Y cuál es el motivo? Los que ya están, las que ya están casadas, o las que tienen novio, yo les pregunto, ¿cómo era o cómo es el hombre antes de que ya haya un compromiso? ¿Cómo es el hombre? Súper especial, eso trae flores todos los días, llamadita cada 5 minutos. Cuelga tú, no tú. ¿Sí o no? ¿Cómo son los hombres? Como yo le tiro a los hombres porque yo soy hombre. Ahora, ¿quién le tira a las mujeres? Entonces los hombres especiales, chocolatinas, mira, es que vi esta flor y pensé en ti y me di cuenta, no, esa flor no es nada comparado contigo. Entonces te voy a traer, te voy a bajar la luna, ni siquiera organizan las medidas de la casa para bajarle la luna. Entonces te voy a bajar la luna, tú eres mi sol. Dicen un montón de cosas. Los poemas, las cartas. Pero inmediatamente se casan y ya dicen, esta es mía. ¿Qué pasa? Se acostumbra el hombre, que es donde la mujer echa cantaleta y le dice al hombre, ay mi amor, es que tú has cambiado. Y el hombre, yo no he cambiado, yo te sigo amando. ¿Cierto? Yo te sigo amando, yo te sigo queriendo mucho. Pero sí cambió, sí hubo un cambio. ¿Por qué? Porque la mujer se enamoró de ese hombre que le traía flores, chocolates, ¿cierto? Todas esas cosas. Pero cuando se casan, cuando ya se acostumbran, ¿qué es lo que ocurre? Las flores, ¿por dónde? Los chocolates, ¿dónde? ¿Cierto? ¿Hermosa dónde? No, ya no hay palabras hermosas, ya no hay llamadas, no, nada. Ya no le bajan la luna, el sol. Ya no le bajan ni la luna, ni el sol, ni nada de eso, ¿cierto? Nada de eso. Se acostumbra. Uno se acostumbra. Entonces, esa persona a la que supuestamente uno le dedicaba todas las canciones de amor, ya simplemente es un bulto que está al lado, ¿cierto? Un bulto. Y de la misma manera, la palabra nos muestra que para esos judíos, estos israelitas, Dios es un bulto. Ellos ya se acostumbraron a esta religiosidad, a estos ritos, y naturalmente lo hacen, pero ya no sienten amor, porque rechazan a aquel de quien se habían enamorado, rechazan el objeto de su amor, se olvidaron de ese primer amor. Y es hoy donde la palabra nos quiere invitar a nosotros: volvamos a ese primer amor, volvamos a poner nuestros ojos en el objeto de nuestro amor, que es ¿quién? Cristo, Jesús, Dios. Pero ya nos acostumbramos. A veces también, en ciertas maneras, es bueno, digamos, esa costumbre. Es decir, ya para mí Dios no es como un ser miedoso, sino que es alguien con quien me siento cómodo. Y en ese sentido, sí es buena la costumbre, ¿cierto? Imagínense todos los días. Es que yo no sé, los jóvenes creen que uno siempre debe tener mariposa en el estómago para en una relación. No, eso hay un tiempo en que ya se acaba y eso no está mal. Antes es necesario. Imagínense, mira, diarrea todos los días con dolor de estómago. Pero yo me acostumbro al Señor. Sí, en el sentido positivo, ya no me siento cómodo con Él. Pero lo que no puede pasar es que ya me acostumbré tanto al Señor que simplemente dejo que mi vida de fe siga como en automático. Y eso es algo que yo les había dicho, entendí yo en la pandemia. ¿Cuántos de nosotros estábamos en modo automático? Voy a la iglesia, rindo culto, el miércoles voy al estudio, el viernes voy a la oración, otra vez culto, y ofrendo, 10, me escucho 45, 50 minutos al ministro, ya, y estamos en esa automático. Y el Señor nos sacó. Y muchos, ay, ministro, ay, yo me di cuenta que es que estábamos como una costumbre, pero yo quiero volver a la iglesia. Yo me preguntaba, ¿será que si volvemos ya dejaremos de vivir acostumbradamente? Yo les pregunto a ustedes, ¿será que sí? ¿O será que el Señor nos tiene que enviar a otra pandemia? Parece. Ya viene la del mono, ¿cierto? Bueno,
Leamos entonces Juan 7:22. Juan 7:22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Entonces aquí Jesús está revelando la ironía y la dureza del corazón de estos hombres. Estos hombres, imagínense, no con la circuncisión. Digamos que una mujer va a dar a luz un día de reposo. ¿Qué hacen ellos? Un momentico. Aguante un momentico. ¿Cierto? Un tampón. Métase algo ahí para que no salga el bebé. Ellos hacían eso. Reciben. Y eso es trabajo. Eso, uno como médico sabe, eso no es como que no, uno lo recibe y es mucho trabajo. De la misma manera, nosotros vemos que los judíos aquí cumplen el día de reposo, pero cuando hay circuncisión, en el 8º día, ¿qué es lo que hacen? Hacen ese trabajo. Entonces, Jesús aquí está llamando la atención de estos judíos y está dándoles a entender que tienen un corazón muy duro y están mostrando la ironía de la situación, porque para ellos es tan normal circuncidar a un niño por la promesa, pero no son capaces de sanar a alguien, no les importa el otro, no ven al otro como imagen de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar en esto, y es: ¿cuántos de nosotros, por nuestra religiosidad, utilizamos todo lo que es de los cristianos para perseguir, para destruir al otro? Es que no viniste al culto, te vas a ir al infierno. Es que no diezmaste, no ofrendaste, te vas a ir. Y empezamos a hacer todas esas cosas y se nos olvida el propósito de ser iglesia, el propósito, digamos, de ofrendar, el propósito de amar. ¿Cuál es el propósito? La vida. La vida. Nosotros venimos a la iglesia no para aprender qué es bueno y qué es malo. Venimos a la iglesia para aprender qué da vida y qué no da vida. Ese es el propósito de la iglesia. Entender eso. ¿Listo? Entonces, hoy la palabra, sin duda alguna, nos está llamando a dejar las apariencias. Todo se resume en el versículo 24. Vamos a leerlo nuevamente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgad con justo juicio. Es decir, la palabra nos está invitando el día de hoy a arrepentirnos, a volver al Señor, a volver a ese primer amor, a celebrar a Dios viéndolo a Él, no celebrando los ritos, porque muchas veces es como si el rito mismo se volviera a Dios, como si la ofrenda misma fuera Dios, como si el culto mismo fuera Dios. No, esos son solo simplemente formas en que nosotros nos expresamos ante Dios, pero eso no es Dios. ¿Listo? Entonces, vamos el día de hoy a arrepentirnos. Primero vamos a cantar esta canción de Marcos Vidal.